Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en una norma que es un verdadero pilar en el temario de muchísimas oposiciones. De casi todas, diría yo. La Ley Orgánica 3/2007, la de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La misión de hoy es desgranarla a fondo. Entenderla, no solo memorizarla. Eso es, entender su lógica, porque no es una ley cualquiera. La propia exposición de motivos, que siempre hay que leer, la llama la Ley Código de la Igualdad. Ojo con ese término. Ya nos da una pista de su ambición, que no es poca. Busca ser una herramienta de transformación social. Totalmente. Y esa ambición es la clave. A ver, la ley no surge de la nada. Surge porque la igualdad del artículo 14 de la Constitución, pues era una igualdad, digamos, formal. Estaba en el papel. Exacto. Pero la realidad social era otra. Así que esta ley da un doble salto. Primero, busca hacer realidad lo que dice el artículo 9.2 de la Constitución. Que los poderes públicos tienen que promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Justo. Y segundo, introduce un concepto que lo cambia todo, la transversalidad. La famosa transversalidad es una de esas palabras que salen en todos los test, pero que a veces cuesta un poco visualizar. ¿Qué significa en la práctica? Pues significa que la igualdad deja de ser un tema aislado, de un ministerio o de una política concreta. Pasa a ser un principio informador, como si echaras colorante a una masa, tiene que teñirlo todo. Me gusta la analogía. Cada ley que se aprueba, cada presupuesto, cada política, ya sea de transportes o de agricultura, tiene que preguntarse, oye, ¿y esto cómo afecta a la igualdad? Es un cambio de perspectiva radical. Entendido. Es pasar de que haya un departamento de asuntos de igualdad a que la igualdad sea asunto de todos los departamentos. Vale, pues con esa idea clara vamos a desentrañar esto. Venga. Empecemos por la base, por lo que podríamos llamar la caja de herramientas de la ley, que está en el título preliminar y sobre todo en el título 1. Exacto, es la caja de herramientas. Sin esto, el resto de la ley no se sostiene. El título preliminar, artículos 1 y 2, nos sitúa. El objeto y el ámbito. Eso es. El objeto es hacer efectivo ese derecho a la igualdad. Y el ámbito es universal dentro de España. Se aplica a toda persona física, jurídica, da igual su nacionalidad, si está en nuestro territorio. Vale. Pero la chicha, las herramientas de precisión, están en el título 1. Y aquí, lo primero, pregunta de examen sí o sí, es la distinción del artículo 6 entre discriminación directa e indirecta. La directa parece la más obvia, ¿no? No contratar a una mujer por ser mujer, por ejemplo. Sí, esa es clara. Pero la indirecta es más escurridiza. ¿Podemos poner un ejemplo práctico para que se entienda bien? Por supuesto. La directa es, como dices, tratar a alguien peor por su sexo. Es flagrante. La indirecta es mucho más sutil y por eso mismo más peligrosa. A ver. Imagina una empresa que para un puesto de administrativo exige una prueba física, durísima. Una prueba que no tiene ninguna relación real con las tareas del puesto. Vale. Aparentemente la norma es neutra, se aplica a todos, hombres y mujeres. Pero en la práctica, ¿a quién va a perjudicar más? Pues desproporcionadamente a las mujeres. Ahí lo tienes. Eso es discriminación indirecta de manual. Una disposición aparentemente neutra que causa un impacto adverso en las personas de un sexo. El artículo 7 define otros conceptos clave: acoso sexual y acoso por razón de sexo. Muy importante esa distinción. Sí, porque parece sutil, pero no lo es. No, es crucial no confundirlos. El acoso sexual tiene, como dice la palabra, una naturaleza sexual. Es cualquier comportamiento, verbal o físico, de ese tipo que atenta contra la dignidad. Creando un entorno intimidatorio u hostil. Exacto. La clave es naturaleza sexual. En cambio, el acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento que se realiza en función del sexo de una persona, con el mismo propósito de atentar contra su dignidad. Un ejemplo del segundo. Pues, minusvalorar sistemáticamente el trabajo de todas las compañeras de una oficina por el mero hecho de ser mujeres. No hay un componente sexual, pero la causa es la discriminación por sexo. Y la ley es tajante. Ambos son, en todo caso, actos discriminatorios. Y hay más herramientas en este título. Me llama la atención el artículo 11, las acciones positivas. Esta es otra de esas ideas que a veces generan, cierto debate. Sí, es un punto fundamental y a menudo polémico porque se malinterpreta. ¿Cómo las explica la ley? La ley las define como medidas específicas. Y aquí está la clave. Temporales. Temporales. Para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho. La idea no es dar la vuelta a la tortilla y discriminar al otro grupo. Piénsalo como una muleta. A ver.
Si te rompes una pierna, te damos una muleta para que camines al mismo ritmo que los demás, no para que corras más rápido. Y cuando la pierna se cura, te la quitan. Pues esos son las acciones positivas. Una ayuda temporal para que un grupo históricamente desfavorecido pueda competir en igualdad de condiciones. El debate, claro, es cuando esa pierna está curada. Entendido. El carácter temporal es el matiz clave. Es una medida correctora, no un fin. Y antes de dejar esta caja de herramientas, hay un último concepto en el artículo 13 que es puramente procesal, pero tiene una potencia enorme. Muchísima. La inversión de la carga de la prueba. Suena a un cambio total en las reglas del juego. Y lo es. En nuestro sistema, por norma general, quien alega, prueba. Pero en casos de discriminación, salvo en lo penal, esto es muy difícil. ¿Cómo pruebas que no te han contratado por ser mujer? Imposible, o casi. Pues la ley dice, si la persona que demanda aporta indicios fundados de que ha habido discriminación, la pelota pasa al otro tejado. Es el demandado quien tiene que probar que su decisión se basó en causas objetivas y que no hubo discriminación. Es una herramienta procesal vital, entonces. Vital para que el derecho no se quede en papel mojado en los tribunales. Vale, creo que la caja de herramientas está clara. Tenemos dos conceptos. Ahora, la pregunta es cómo se usan. Y la ley empieza, por así decirlo, barriendo para casa. Sí. Se centra en el sector público, en el título segundo. El Estado se pone deberes a sí mismo, al fin y al cabo. Exacto. El título segundo es la aplicación de todo esto a las políticas públicas. Y aquí es donde ese principio de transversalidad del que hablábamos se materializa. El artículo 15 lo consagra. Pero no se queda en la declaración. No. Crea instrumentos concretos. Para quien prepara una oposición hay dos que son imprescindibles. Primero, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, del artículo 17. El documento marco del Gobierno. Eso es. Y segundo, los informes de impacto de género, del artículo 19. ¿Y estos informes son un mero trámite burocrático o de verdad sirven para algo? Esa es la pregunta del millón. El objetivo es que no sean un trámite. Antes de aprobar una ley o un plan importante, hay que analizar su impacto previsible en mujeres y hombres. Para ver si va a generar desigualdad. Claro, un buen informe puede obligar a modificar una norma. Por ejemplo, si se diseña una nueva ayuda para autónomos, el informe podría detectar que los criterios perjudican a sectores muy feminizados. ¿Y proponer cambios para corregirlo? Justo, es un mecanismo de prevención. Entiendo. Y dentro de este bloque del sector público hay otro concepto casi matemático que siempre sale en los exámenes, el principio de presencia o composición equilibrada. El famoso 60-40. El famoso 60-40. Definido en la disposición adicional primera. Aquí el legislador no se anda con rodeos y nos da una fórmula. Que en un colectivo, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. Parece muy rígido. ¿Por qué esos porcentajes y no un 50-50 estricto? Es una solución pragmática. Un 50-50 podría ser imposible de cumplir y muy rígido. El 60-40 establece una horquilla flexible, pero que garantiza algo fundamental. Una masa crítica. Masa crítica. Sí. Se considera que, por debajo del 40%, la presencia de un grupo es casi testimonial y su capacidad de influencia es muy limitada. ¿Entiendo? Y esto no es una recomendación, ¿eh? Es una obligación en ámbitos muy concretos. Nombramientos de altos cargos, listas electorales y, ojo, que esto afecta directamente a quien nos escucha. ¿Los tribunales de oposiciones? En la composición de los órganos de selección. Los tribunales de oposiciones, sí. O sea, que el tribunal que te examina debe por ley cumplir esta regla. Eso nos lleva directos al título 5, sobre la igualdad en el empleo público. Exactamente. El título 5 es el manual de instrucciones para la administración como empleadora y establece dos obligaciones clave, que hay que saber sí o sí. Apuntamos. Primero, el artículo 64 obliga a la Administración General del Estado a aprobar su propio plan de igualdad al inicio de cada legislatura. Y segundo, el artículo 62 exige un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo. Y ese protocolo no es una simple declaración de intenciones, ¿verdad? Para nada. Es un procedimiento formal. Dice qué hacer, a quién acudir y cómo proteger a la víctima cuando hay un caso de acoso. Bien, hemos visto cómo el sector público se autoimpone unas reglas bastante estrictas. Pero el gran reto de una ley así es llevar esto a la calle, a la empresa privada. Ahí entra en juego la lógica del mercado, claro. ¿Cómo aterriza la ley en una pyme o en una gran corporación? Pues ese es el salto al título cuarto.
el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. Y aquí la medida estrella, la más conocida, son los planes de igualdad. En las empresas. Artículos 45 y 46. Exacto. Y un punto clave aquí, que ha cambiado, y es fundamental para un examen, es la obligatoriedad. Porque al principio no era para todas. No. La ley original fijaba el umbral en más de 250 trabajadores, pero una reforma de 2019 lo bajó drásticamente. Ahora son obligatorios para todas las empresas de 50 o más personas en plantilla. 50 trabajadores. Eso incluye a muchísimas más empresas. Pero, ¿qué es exactamente un plan de igualdad? ¿Un documento que se redacta y se guarda en un cajón? La ley intenta evitar eso, precisamente. Exige que el plan parta de un diagnóstico previo negociado. Negociado con los representantes de los trabajadores. Importantísimo. No es algo que la empresa pueda imponer. Ese diagnóstico es como una radiografía de la empresa en materia de igualdad. Analiza la selección de personal, la clasificación, la formación, la promoción y un punto que ahora es central, la auditoría salarial. La auditoría salarial. Eso suena a poner los números sobre la mesa. Exacto. Es donde la goma quema. Obliga a la empresa a analizar las retribuciones de toda la plantilla por puestos de igual valor y a justificar cualquier brecha que exista. ¿Y si no hay justificación? Si para un mismo tipo de trabajo, de media, los hombres cobran más que las mujeres y no hay una razón objetiva, la empresa tiene que corregirlo en el plan de igualdad. Es una herramienta poderosísima contra la brecha salarial. Desde luego. Y además de los planes, el título cuarto trajo otras novedades importantes en su momento, ¿cierto? Sí, y una fue revolucionaria. No podemos olvidar que esta ley, en 2007, es la que generaliza el permiso de paternidad. Artículo 44. Hoy nos parece normal, pero en aquel momento fue un mensaje potentísimo. La crianza no es solo cosa de mujeres, y la ley debe impulsar la corresponsabilidad. Un cambio cultural desde el BOE. Tal cual. Y también crea, en el artículo 50, el distintivo Igualdad en la empresa. Que es voluntario. Sí, un sello de calidad para premiar a las empresas que van más allá de lo que exige la ley. Vale, tenemos las herramientas, las reglas para el sector público y las reglas para el privado. Pero todo este engranaje necesita a alguien que lo coordine, ¿no? ¿Quién se encarga de que esto funcione? Buena pregunta. Entramos en el título 8, que suena a pregunta de examen muy directa sobre organización. Lo es. Pero es normal que quien nos escuche se pregunte, ¿con tanto mecanismo no hay riesgo de solapamiento o de demasiada burocracia? La ley crea 3 órganos distintos y es clave entender para qué sirve cada uno. Exacto. Suena a mucha estructura. ¿Cuál es la diferencia práctica entre, por ejemplo, la Comisión Interministerial y las unidades de igualdad? Es una pregunta excelente porque ahí está la clave. Pensemos en ellos con una analogía. La Comisión Interministerial de Igualdad, del artículo 76, es la directora de orquesta. Vale. Se asegura de que Fomento y Sanidad, por ejemplo, vayan a una. Que la política sea coherente. Eso es. Luego, un nivel más abajo, están las unidades de igualdad de cada ministerio. Artículo 77. Estas son el pepito grillo. Me gusta. Son el motor de la ley en el día a día. Revisan borradores, proponen formación, analizan por qué hay un techo de cristal en un cuerpo concreto. El trabajo de campo, digamos. Y finalmente, la tercera pata, el Consejo de Participación de la Mujer, del artículo 78. Este es el canal de comunicación con la sociedad civil. Da voz a las asociaciones de mujeres para que las políticas no se diseñen en un despacho ajeno a la realidad. Directora de orquesta, pepito grillo y canal con la sociedad. Queda mucho más claro así. Pues si tuviéramos que hacer un mapa mental final para quien se enfrenta a esta ley, A ver, los puntos clave serían dominar los conceptos del título 1, o sea, discriminación, acoso, acciones positivas. fundamental. Entender los instrumentos del sector público, con la transversalidad, los informes de impacto y el 60-40. Sí. Y tener claras las obligaciones de las empresas, con los planes de igualdad y la auditoría salarial como protagonistas. Sin duda. Y la idea de fondo con la que hay que quedarse es que esta ley no es meramente reactiva, no se limita a prohibir. Es una ley proactiva. Busca construir. Busca construir activamente la igualdad. Y para eso crea herramientas de planificación como los planes, de análisis como los informes, y de cambio estructural como la composición equilibrada. Busca remodelar, no solo parchear. Y para cerrar, me quedo con una idea que la propia ley nos plantea. Hemos visto que define la composición equilibrada con esa fórmula casi matemática, que ningún sexo supere el 60% ni sea inferior al 40%.
Esto deja una pregunta para la reflexión. ¿Es esta una definición fija, una meta permanente de lo que consideramos una representación suficientemente significativa? ¿O es más bien una herramienta pensada para nuestro tiempo, un andamio que, una vez que el edificio de la igualdad esté sólidamente construido, podría o debería retirarse o evolucionar a medida que la sociedad y sus estructuras sigan cambiando?